En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por estar nuevamente en un encuentro como este, porque es un encuentro que busca informar adecuadamente a la población. Y siempre he estado convencido de que la información a la comunidad tiene que estar en manos de la gente idónea y de las sociedades científicas. Por una ley de la física, los lugares que quedan vacíos siempre se ocupan, y entonces cuando la gente idónea y las sociedades científicas no ocupan esos lugares, los ocupan los incapaces y los deshonestos. Por eso me parece tan importante que se hagan cosas como esta. El tema es la prevención, y si uno dijera, ¿es importante prevenir? Todos contestaríamos rápidamente, por supuesto. Vale recordar el famoso dicho, más vale prevenir que curar. En realidad, los médicos curamos poco. Nuestra caja, se refería recién el doctor Green a eso, se llama el arte de curar. Un abogado amigo me decía un día, mirá, si ustedes dicen que tienen el arte de curar, tengan cuidado porque si no curan, van a tener un problema. Pero los médicos somos un poco grandilocuentes y decimos que curamos. En realidad, curamos pocas veces. Pocas veces. Entonces uno podría preguntarse, ¿cuál es el objetivo que tiene un médico cuando entra en contacto con un paciente? En realidad, la palabra iatros en griego, que significa médico, tiene un sentido de ayuda, no de cura. En consecuencia, los objetivos del médico son ayudar al paciente a preservar su salud, a curar su enfermedad, insisto, en algunos casos, a sobrellevarla a lo largo del tiempo. Perdón, esto es la situación en la gran mayoría de las enfermedades crónicas, y a morir dignamente. Morir dignamente significa morir sin dolor y respetando las convicciones del paciente al respecto. Entonces podríamos decir que básicamente existe una medicina curativa para la minoría de los casos, una medicina preventiva, y ya en el momento actual, y fundamentalmente con el desarrollo de la nueva genética, una verdadera medicina predictiva que nos permite en muchos casos identificar alteraciones genéticas que van a dar lugar en el futuro a enfermedad e incluso poder tratarlas. Ya hoy la terapia génica es una realidad para muchas enfermedades. Esto parece un panorama verdaderamente muy alentador, y lo es, pero hay que ponerlo en perspectiva y mostrar sus puntos fuertes y sus debilidades para poder tomar las decisiones con mejor información y de manera más correcta. El error que se comete frecuentemente en medicina es confundir lo que es enfocar una enfermedad aguda y creer que es lo mismo que una enfermedad crónica. Una enfermedad aguda es un episodio en la vida de un individuo. Pongamos por caso una neumonía. El paciente está en pleno estado de salud, desarrolla una neumonía, por lo tanto es totalmente desconocedor del problema, es totalmente inexperto, prácticamente está en manos del médico, el médico decide, el médico ordena, el paciente, entre comillas, obedece, toma los antibióticos, hace lo que tiene que hacer. Generalmente, estas entidades agudas son curables, el paciente vuelve a la normalidad y se puede evaluar con parámetros numéricos, con parámetros simples. La situación de las enfermedades crónicas es completamente distinta. Habitualmente, un individuo que padece una enfermedad crónica, me refiero, por ejemplo, al diabético, al hipertenso,
al artrítico, etcétera, etcétera, es un individuo que va a tener que convivir con esta enfermedad por el resto de su vida. Por lo tanto, va a tener que cambiar una serie de pautas de vida, va a tener que hacer el duelo, seguramente, por aquellas cosas que ya no va a poder hacer, pero va a tener que rejerarquizar aquellas cosas que sí puede hacer todavía y darles el valor que éstas tienen. Y esto es una verdadera función educativa del médico que tiene un valor extraordinario. Les estoy hablando ni más ni menos de la relación médico-paciente. Consecuentemente, cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, la evaluación que tenemos que hacer de ellas se basa en parámetros complejos y generalmente cualitativos. Uno de los parámetros más importantes es ¿qué piensa el paciente de su enfermedad? ¿Por qué cree que ha enfermado? ¿Cómo cree que va a curar? ¿Qué significa para él tener salud? Hay pacientes, por ejemplo, que piensan que si toman un medicamento están enfermos y que si no lo toman están sanos. Entonces dice, yo no quiero medicamentos. Porque tienen la ilusión de que tomar un medicamento es sinónimo de estar enfermo. En realidad, el estado de salud es, en muy buena medida, una sensación subjetiva. Si un medicamento a uno le permite llevar una vida normal, tiene valor en cuanto a permitirle funcionar como si no tuviera la enfermedad, pero sin olvidar que la enfermedad lo acompaña. Esto es algo que uno tiene que conversar con el paciente, no solamente para darle indicaciones, sino fundamentalmente para escucharlo.